Hola, bienvenidos y bienvenidas a la novena clase de Teoría de la Computación. En la clase de hoy vamos a ver primero la noción de reducción polinomial, que es una manera de reducir un problema a otro, pero teniendo en cuenta también la complejidad, en particular la complejidad temporal. Vamos a ver la noción de problema NP completo, que es un caso particular de los problemas que están en la clase NP. Y después vamos a ver el teorema de Cook-Levin. Bueno, llegado el momento lo enunciaremos, porque ahora el enunciado creo que no se entendería si lo digo. Bueno, entonces empecemos por hablar informalmente de la noción de problema NP completo. Entonces, la vez pasada habíamos visto, recordemos, la clase P. La clase P constaba del conjunto de todos los lenguajes o problemas, digamos, tales que A es decidible en tiempo polinomial. O sea que existe una máquina de Turing determinística que siempre termina y que en tiempo polinomial permite determinar si una palabra pertenece o no pertenece a un cierto lenguaje A. Y habíamos visto también la clase NP, que era la clase de los lenguajes tales que A es verificable en tiempo polinomial. Es decir, que existe un verificador. Un verificador es una máquina de Turing que recibe, una máquina de Turing determinística que recibe una palabra y recibe también un certificado. Y usando el certificado permite determinar si la palabra pertenece o no pertenece al lenguaje, en este caso el lenguaje A. Y la vez pasada habíamos visto un teorema que aseguraba que la clase NP también era igual a la clase de los lenguajes tales que A es decidible en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinística. Entonces, estas eran las definiciones de las dos clases. Bueno, y lo que habíamos visto es que la clase P, o sea, el conjunto de todos los lenguajes que están en la clase P, está incluido en la clase NP, o sea, el conjunto de todos los lenguajes que pertenecen a la clase NP. O sea, todo lenguaje que es decidible en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinística, también va a ser decidible en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinística, también va a ser verificable en tiempo polinomial. Por lo tanto, todos los lenguajes que están en P también están en NP. Bueno, pero lo contrario, o sea, la pregunta de si NP está incluido en P, esta pregunta es una pregunta que habíamos mencionado que era una pregunta abierta, o sea que no se sabe actualmente si todos los lenguajes que están en la clase NP también están en la clase P o no. También podría agregar que en general mucha gente, muchos investigadores en el área sospechan que esto no es cierto, o sea que no vale la inclusión, o sea que hay problemas que están en la clase P y que no están en la clase NP. Como por ejemplo la vez pasada habíamos visto un problema en la clase NP, era el problema de encontrar si un grafo tenía un camino hamiltoniano, o sea, determinar si un grafo tenía un camino hamiltoniano, es decir, si tenía un camino que pasa por todos los vértices sin repetir vértices. Ese problema, mucha gente sospecha que está en la clase NP pero no está en la clase P, pero la verdad es que no se sabe todavía, o sea, nadie logró demostrar que ese problema está en la clase NP y no en la P, o sea, sí está en la clase NP pero no que no está en la clase P. Bueno, pero algunos problemas de la clase NP algunos lenguajes, digamos, de la clase NP son especiales en algún sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros supiéramos resolver ese problema, algún problema dado, digamos, en tiempo polinomial, entonces eso nos permitiría resolver todos los problemas de la clase NP en tiempo polinomial. O sea, existen problemas, llamémoslo, por ejemplo, un problema, llamémoslo A, que pertenece a la clase NP, o lenguajes, ¿no? Cuando acá digo problema, lo uso de manera intercambiable con lenguaje en este momento. Pasa que
en realidad el lenguaje es el conjunto de cadenas y el problema sería el problema de decidir si una cadena pertenece o no al lenguaje, ¿está bien? Pero acá vamos a poner lenguajes para no mezclar los conceptos, digamos. Existen lenguajes existe algún lenguaje, o más de uno, un montón de lenguajes que llamémoslo A, por ejemplo, que está en la clase NP, tal es que si supiéramos resolver A, o decidir A, voy a poner, en tiempo polinomial, eso nos permitiría resolver o decidir en tiempo polinomial todos los lenguajes de la clase NP. También, por ejemplo, el problema que vimos la vez pasada de determinar si un grafo tiene un camino hamiltoniano es un lenguaje que tiene esta característica de acá. En eso todavía no lo demostramos, pero digamos que créanme por el momento que ese lenguaje tiene esta característica, que es que si nosotros pudiéramos decidir en tiempo polinomial si un grafo tiene un camino hamiltoniano, entonces con ese algoritmo polinomial podríamos usarlo para resolver cualquier lenguaje que esté en la clase NP en tiempo polinomial. Entonces, ¿por qué es importante esta noción de saber que un lenguaje tiene esta característica? Que arriba dije que es especial. Bueno, es importante por una razón teórica, ¿no? Que es que, bueno, si tuviéramos un algoritmo para decidir un problema de la clase si tuviéramos un algoritmo, lo estoy diciendo mal. Si tuviéramos un lenguaje que tiene esta característica, o sea que si tuviéramos un algoritmo para decirlo en tiempo polinomial, eso nos permitiría decir en tiempo polinomial todos los lenguajes de la clase NP, me trabé un poco. Eso ya automáticamente nos diría que si encontramos un algoritmo para resolver A en tiempo polinomial, entonces tendríamos que estas dos clases P y NP son iguales, o sea que dado un lenguaje A con estas características, con esta característica especial de acá arriba, podríamos probar que toda la clase NP está incluida en P si encontráramos un algoritmo para resolver A en tiempo polinomial. Está bien, o sea que estos lenguajes, los lenguajes que tienen estas características son importantes por ese motivo teórico, que es que, de vuelta, por ejemplo, el problema de determinar si un grafo tiene un camino hamiltoniano, si nosotros lo pudiéramos resolver en tiempo polinomial, o sea, si ustedes, digamos, encontraran un algoritmo para resolver ese problema en tiempo polinomial, no solo sabríamos que determinar si un grafo tiene un camino hamiltoniano se puede resolver en tiempo polinomial, sabríamos también que resolver cualquier problema que esté en la clase NP se puede hacer en tiempo polinomial, o sea que sabríamos que toda la clase NP está incluida en la clase P, o sea que sabríamos que P es igual a NP, ¿no? Porque ya sabíamos que P está incluida en NP, si tenemos la electroinclusión teníamos la igualdad de las clases. Bueno, pero hasta el momento, para los lenguajes que tienen estas características, estos lenguajes, ahora les pongo nombre, son los lenguajes que se llaman NP completos. Los lenguajes NP completos son los que están en la clase NP y además sabemos que si pudiéramos decidir algunos de estos lenguajes en tiempo polinomial, podríamos resolver, podemos decir, todos los lenguajes de la clase NP en tiempo polinomial.
Entonces, los lenguajes NP completos son importantes porque por esto, ¿no? Porque si con resolver uno solo resolveríamos todos los problemas de la clase NP en tiempo polinomial. Con resolver uno solo en tiempo polinomial resolveríamos todos los problemas de la clase NP en tiempo polinomial. Estoy dando un poco de vueltas a la hora, perdón. Bueno, entonces esto por un lado. Por otro lado, hasta el momento nadie encontró ningún algoritmo polinomial para resolver un problema NP completo. Y de hecho mucha gente cree que no es posible. Entonces, ¿para qué querríamos demostrar que un lenguaje es NP completo? Entonces, a veces nos puede ser útil demostrar que un lenguaje es NP completo. Está bien, ¿por qué puede ser útil demostrar que un lenguaje es NP completo? Bueno, porque si yo tengo un problema nuevo que estoy estudiando y quiero tratar de encontrar un algoritmo polinomial para resolverlo, bueno, por ahí si tengo suerte lo encuentro, pero ¿qué pasa si sigo buscando un algoritmo polinomial y no lo encuentro en ningún momento? Bueno, lo que quizás podría pasar es que ese problema sea un problema NP completo, entonces quizás yo puedo demostrar que ese problema que estoy tratando de resolver es NP completo. Si logré hacer eso, entonces quiere decir que ese problema es bastante difícil de alguna manera, porque si pudiéramos resolver ese problema en tiempo polinomial, eso nos permitiría resolver cualquier otro problema de la clase la clase NP en tiempo polinomial. Entonces, si demostramos que el lenguaje es NP completo, como que no tenemos demasiadas esperanzas de que lo podamos resolver en tiempo polinomial. ¿Está bien? En realidad, quiere decir que demostrar que si un lenguaje es NP completo, encontrar un algoritmo polinomial para resolverlo es tan difícil como probar que P es igual a NP, que es el problema que ya dijimos que era un problema abierto, muy difícil, digamos, por lo menos que actualmente no parece que esté dentro de nuestros alcances obtener una respuesta para ese problema, por lo menos a corto plazo. Bueno, entonces esa es una pequeña introducción, por ahora informal, o sea, hasta ahora no dimos ninguna definición formal de qué significa NP completo, solo lo dije en palabras. Las pantallas. Bueno, entonces pasemos ahora a definir un lenguaje en particular, que es el lenguaje SAT, que es un lenguaje muy conocido en el área, digamos, que va a resultar ser un problema NP completo. De hecho, es el primer lenguaje que se demostró que es NP completo, históricamente hablando. Entonces, para eso, bueno, la idea es que vamos a trabajar con fórmulas lógicas. Entonces tenemos variables. Llamémoslas X, Y, Z y así, que pueden tomar valores booleanos. Los valores booleanos pueden ser 0, que es la manera en que voy a anotar al false, y 1, que es la manera en la que voy a anotar al true. A partir de las variables podemos formar fórmulas. Fórmulas lógicas, de lógica proposicional, usando los conectivos. Vamos a hacer solo 3 conectivos. El I, o sea el AND, el O, o la disyunción, la conjunción de la disyunción, y la negación, el not. Entonces, AND, OR y NOT. Por ejemplo, bueno, no sé, no X y o X y no Z. Esta sería una fórmula lógica que yo puedo formar usando variables y conectivos lógicos. A veces un comentario es que en lugar de escribir not X vamos a escribir X con una rayita arriba, como para notar que está negada, y lo mismo que arriba. Si le ponemos una barra vertical arriba de la variable significa que es lo mismo que negarla. Es una cuestión de notación nada más.
Bueno, y si tenemos una fórmula, démosle nombre a esta fórmula, llamémosla phi. Dado una fórmula phi, bueno, decimos que phi es satisfactible si se puede encontrar una asignación de variables a valores booleanos que hace verdadera la fórmula. Está bien, por ejemplo, si yo a x la mando a, no sé, 0, y la mando a 1, o sea, a x le doy el valor false, a y le doy el valor true y a z le doy el valor, no sé, false. Entonces, esta fórmula de acá, o sea, esto es no x, que es not false, o sea que esto es true, esto es y que es true, entonces esto vale true. Entonces acá tengo true o algo, así que todo esto vale true. Entonces esta asignación de variables, que a cada variable le asigna un valor booleano, hace verdadera a esta fórmula booleana, esta fórmula lógica. ¿Está bien? Hay fórmulas que no son satisfactibles, ¿no? Por ejemplo, x y not x no es satisfactible. Porque si yo a x le doy el valor true, esto es true y esto es false. Entonces me da true y false que es false. Y si a x le doy el valor false, lo mismo, similar. Me queda false y true, o sea que me queda false. Entonces esta fórmula no es satisfactible. Bueno, y definición, definimos el lenguaje SAT. Se define así. Bueno, SAT es el lenguaje que consta de todas las fórmulas. En realidad vamos a escribir la codificación de la fórmula, ¿está bien? Porque la fórmula es una tira de símbolos que son paréntesis y conectivos lógicos y nombres de variables. Pero bueno, la fórmula esa la vamos a codificar en algún alfabeto. Por ejemplo, la podemos codificar en binario como una tira de ceros y unos. Pero no importa, como siempre vamos a trabajar con una codificación. Entonces SAT es el conjunto de las fórmulas, o mejor dicho, codificaciones de fórmulas, tales que phi es una fórmula satisfactible. Bien, y voy a hacer una observación, que es que el lenguaje SAT es decidible, ¿no? Porque lo que yo puedo hacer es, si a mí me dan una fórmula y yo quiero saber si es satisfactible o no, lo que puedo hacer es mirar todas sus variables, suponete que tiene 3 variables, y lo que puedo hacer es probar con todas las combinaciones de valores booleanos que le puedo dar a las variables. Porque si tengo 3 variables voy a tener 8 combinaciones, ¿no? Porque puedo darles a las variables los valores false, 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 o false, false, true, o false, true, false, o false, true, true, y así, probando con todas las opciones, por fuerza bruta, digamos. Entonces es decidible, pero bueno, el algoritmo que yo estoy describiendo ahora toma tiempo exponencial. Está bien, entonces seguro es decidible en tiempo exponencial. Si es decidible en tiempo polinomial o no, bueno, es algo que la verdad es que no se sabe. Bueno, este lenguaje SAT téngalo presente porque, como dije antes, este va a ser un ejemplo del lenguaje NP completo. O sea, lo que vamos a poder hacer es demostrar el siguiente teorema, que ahora lo voy a enunciar solamente, después más adelante en la clase lo vamos a demostrar. Lo que vamos a poder hacer es demostrar este teorema, que es el teorema que se llama de Cook-Levin, que
que dice que si SAT está en la clase P, o sea, si pudiéramos encontrar un algoritmo para resolver SAT en tiempo polinomial, entonces todos los problemas NP estarían en la clase P, o sea, tendríamos algoritmos polinomiales para resolver todos los problemas que están en la clase NP. O sea que, dicho de otra manera, también tendríamos que P es igual a NP, ¿no? Entonces, SAT es un lenguaje que es especial en el sentido de que si encontramos un algoritmo polinomial para resolverlo, podemos resolver polinomialmente todos los problemas de la clase NP. Bueno, acá voy a aclarar que la demostración más tarde en la clase de hoy. Pero para poder demostrar este teorema vamos a tener que introducir algunas nociones, y en particular una noción importante es la noción de reducción polinomial. Entonces pasemos a eso. Bueno, nosotros en la materia ya habíamos visto nociones de reducción entre lenguajes. Al menos dos nociones habíamos visto. Habíamos visto la reducibilidad many one, o muchos uno, o funcional. Que decía que un lenguaje A se reducía a un lenguaje B si existía una función computable que tal que si una palabra estaba en A, entonces f de la palabra estaba en B, digamos. Esa era la definición. Y sabíamos que si B era decidible, esto implicaba que A era decidible. Y después habíamos visto otra noción de reducibilidad, que era la reducibilidad de Turing. Turing reducibilidad. Que lo que nos decía es que el lenguaje A se reducía al lenguaje B si podíamos construir una máquina de Turing con un oráculo para B que decidiera el problema A. O sea, acá trabajamos con máquinas de Turing con oráculo. Y teníamos la misma propiedad acá arriba, o sea, teníamos que si B era decidible, entonces A era decidible. Pero bueno, estas dos nociones de reducción o de reducibilidad hablan solamente de la computabilidad, o sea, hablan solamente de si el problema A se puede decidir o no, o si el problema B se puede decidir o no. Esta implicación habla solamente de decidibilidad. Pero supongamos ahora que B se puede decidir en tiempo polinomial. Esta noción de reducción implicará que A también se puede reducir en tiempo polinomial, o sea, tendremos que si B se decide en tiempo polinomial, entonces A también se puede decidir en tiempo polinomial. Bueno, esta noción de reducibilidad no implica esto de acá abajo. Y esta noción de reducibilidad tampoco implica esto de acá. O sea, estas nociones de reducibilidad se portan bien en términos de la computabilidad, pero no dicen nada acerca de la complejidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, porque como estamos estudiando complejidad, ahora sí nos va a interesar que la reducción no sea una reducción que haga cualquier cosa, sino que nos permita reducir un problema al otro preservando esa complejidad o permitiendo resolver A en tiempo polinomial si B también se puede resolver en tiempo polinomial. Entonces para eso vamos a introducir una nueva noción, que es la noción de reducción polinomial. Entonces para eso vamos a definir primero algo auxiliar, que es la idea de que una función sea computable en tiempo polinomial. Entonces una función f que recibe cadenas en un alfabeto y devuelve cadenas en el alfabeto es computable en tiempo polinomial
si existe una máquina de Turing, llamémosla M, que siempre termina, tiene tiempo de ejecución polinomial. Tiempo de ejecución acá siempre es en peor caso, ¿no? Polinomial. Polinomial el tamaño de la entrada, o sea, cuando yo calculo M sobre una palabra W, el tiempo que tarda eso es proporcional a un polinomio en el largo de la palabra W. O sea, lo sumo, un polinomio en n, donde n es la longitud de esa palabra W. Bueno, si existe una máquina de Turing que siempre termina, tiene tiempo de ejecución en per caso polinomial, y además, cuando yo a la máquina M la alimento con una palabra W cualquiera, esto sería para toda palabra W, MW termina con la palabra F de W escrita en la cinta. O sea, si ustedes recuerdan la definición de función computable, esto es casi igual a la definición de función computable. Lo único que cambia es que ahora lo que estamos definiendo es que la función sea computable en tiempo polinomial, y estamos pidiendo que la máquina de Turing no solo termine, sino que tenga tiempo de ejecución en per caso polinomial. El resto de esta definición es igual al caso cuando definíamos que era una función computable. Bueno, y ahora sí vamos a definir la noción de reducibilidad polinomial o de reducción polinomial. Bueno, si tenemos dos lenguajes llamémoslos A y B, son conjuntos de cadenas del alfabeto, decimos que A se reduce polinomialmente a B esto es lo que estamos definiendo, y esto se escribe A menor o igual que B con una P acá abajo, P de polinomial. Si existe una función f que ahora tiene que ser computable en tiempo polinomial, tal que, bueno, y lo que le tiene que pasar es muy parecido a lo que pasaba en el caso de las reducciones mini-one, o sea, para toda palabra W la palabra W pertenece a A si solo si F de W pertenece a B. Entonces, esta noción de reducción, que acá está escrita la definición, es muy parecida a la definición de reducción many-one, o sea, se parece mucho a la reducibilidad muchos uno o reducción funcional, con la diferencia de que antes pedíamos que la función sea computable y ahora pedimos que sea computable en tiempo polinomial. Está bien, estamos pidiendo un poco más que antes. O sea, en particular, si el lenguaje A se reduce polinomialmente al lenguaje B, entonces el lenguaje A se reduce many-one a B. Simplemente porque acá vamos a tener una función computable que convierte entradas de A en entradas de B. Y si, computable en tiempo polinomial, bueno, en particular si es computable en tiempo polinomial es computable, sé que también vamos a reducirlo en este sentido. También, pero no vale al revés, o sea, si tenemos una función computable que convierte las entradas de A en las entradas de B, no significa que eso se pueda hacer en tiempo polinomial. Quizás esta función es computable, pero tarda mucho más que tiempo polinomial y no existe una que lo haga en tiempo polinomial. Entonces, si A se reduce polinomialmente a B, como también pasa esto, entonces bueno, si B es decidible, esto también es una observación inmediata, por lo que ya sabíamos de clases anteriores, ¿no? Si B
si A se reduce polinomialmente a B y B es decidible, A también va a ser decidible. Bueno, pero esto habla de computabilidad y en este momento nos interesa más la complejidad y de hecho por eso fue que introdujimos esta noción de reducción polinomial. Entonces, lo que realmente nos va a interesar es no solo que A sea decidible, sino que sea decidible en tiempo polinomial, o sea que esté en la clase P. Entonces vamos a escribir eso como teorema. Si A se reduce polinomialmente a B, son dos lenguajes, y B pertenece a la clase P, o sea, existe un algoritmo que lo resuelve en tiempo polinomial, entonces A también pertenece a la clase P, o sea, existe un algoritmo que decide el lenguaje A en tiempo polinomial. Bueno, la demostración es bastante fácil, pero escribámosla bien, o bueno, más o menos bien. Entonces, supongamos que A se reduce polinomialmente a B. ¿Esto qué significa? Por definición, existe una función f computable en tiempo polinomial tal que para toda palabra del alfabeto la palabra está en A si solo si f de esa palabra está en B. Bueno, por otro lado, supongamos además que B está en la clase P. El lenguaje B está en la clase P, o sea, ¿qué significa eso? Bueno, por definición, existe una máquina de Turing determinística que termina en tiempo polinomial que decide B. Decide B significa lo de siempre, ¿no? Que es que, dada una palabra, la máquina de Turing la acepta si está en B y la rechaza si no está en B. Llamemos a esta máquina de Turing, llamémosla M. Perdón, M, sí, sin prima. Y ahora si construyamos una máquina M', una máquina de Turing determinística M', que decide A en tiempo polinomial. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, ¿qué hace la máquina M'? La máquina M' va a recibir una palabra y lo que va a hacer es, como primer paso, calcular f de W. Eso lo puede hacer en tiempo polinomial. Y como segundo paso es ejecutar la máquina M alimentándola con la palabra f de W que recién calculé. Está bien, entonces, y esto ya está. O sea, si M acepta esta palabra, M' acepta a W. Y si M rechaza la palabra f de W, entonces M' rechaza la palabra W. O sea, ahí la definición de la máquina M' termina. Ahora, veamos dos cositas. Primero, si M' de W acepta, o sea, si M' acepta la palabra W cuando yo alimento a M' con la máquina W, entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que M acepta la palabra f de W. Esto significa, como M es una máquina que decide B, esto significa que f de W pertenece a B. Y esto significa que W pertenece a A, porque habíamos dicho que justamente lo que hacía f era eso, era que una palabra pertenecía a A si solo si f de esa palabra pertenecía a B.
Entonces tenemos que M' acepta una palabra si solo si la palabra pertenece a, y análogamente no escribo toda la justificación ahora, pero bueno, lo que va a pasar es que M rechaza una palabra W si solo si la palabra W no pertenece a A. O sea, por lo tanto, la máquina M' decide el lenguaje A. Y hasta ahí estamos viendo desde el punto de vista de la computabilidad, o sea, de que M' realmente decide el lenguaje A. Ahora lo que falta justificar es que M' es una máquina de Turing que termina en tiempo polinomial. Entonces, veamos eso. Esto tenemos por un lado, y por otro lado, si W es una palabra de largo n, o sea, la longitud de W es igual a n, entonces calcular f de W cuesta, bueno, como f es una función computada en tiempo polinomial, cuesta un polinomio en n, o sea que cuesta a lo sumo, digamos, n a la k. En donde este es el polinomio que nos dice cuánto cuesta calcular f. Vamos para algún k. Porque f es computable en tiempo polinomial. Bueno, y por otro lado, si la pregunta ahora es cuánto cuesta calcular m de f de W. Está bien, bueno, la pregunta es el costo de calcular, el costo de ejecutar la máquina de Turing M cuando la alimentamos con una palabra es polinomial en el tamaño de la entrada, ¿está bien? O sea, M tiene costo polinomial en el tamaño de la entrada. Pero ojo, porque la entrada no es W ahora, sino f de W. Entonces, ¿qué tamaño tiene la entrada de M? Bueno, la entrada de M no tiene tamaño n, puede ser mucho más grande que n, pero puede ser muchísimo más grande que n. Bueno, en realidad a lo sumo podría ser tamaño n a la k, porque como calcular f de W costó n a la k pasos, ¿está bien? Una máquina de Turing, para escribir como salida una palabra de tamaño x, digamos, tiene que tomar x pasos. Entonces, f de W tiene como largo a lo sumo n a la k. Entonces, por lo tanto, el costo total, el costo de calcular m de f de W es tomar esta n a la k, que es el tamaño de la entrada, y elevarla a alguna otra potencia que será el polinomio correspondiente al costo de ejecutar la máquina m. No sé, llamémosla r, no importa mucho el nombre. Bueno, y esto de vuelta es n a la k por r, que sigue siendo costo polinomial, ¿está bien? O sea, es un polinomio que tiene un grado posiblemente muy grande, pero no importa. Lo que importa es que sigue siendo un polinomio. Bueno, entonces con esto justificamos que la máquina M' que construimos decide el lenguaje A y además lo hace en tiempo polinomial. Entonces A pertenece a la clase P, que era lo que queríamos ver.
Bueno, bien, con esto terminamos esta parte de la clase.